¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. En esta temporada, que si acaban de aterrizar en nuestras redes, pues estamos abordando la falsa máxima de que la vida espiritual o la vida cristiana es una vida sencilla, es una vida fácil de contemplación y pues de oración y de puras buenas intenciones. Y más bien, la verdad clara que estamos proponiendo en esta temporada es que pues la vida cristiana, la vida de santidad, de imitar al Señor, es una vida que pues tiene luchas y es difícil pues, requiere de nuestro esfuerzo en el día a día. Es un combate espiritual, como también se le llama en algunos autores espirituales. Y bueno, hemos platicado que estas luchas se pueden manifestar de muchas formas, pero los hemos aterrizado a través del conocimiento o el análisis de los pecados capitales, que para quienes han tenido y tomado sus cursos de catecismo básico, quienes han hecho su primera comunión, confirmación y demás, seguramente no les será ajeno. Pero pues que sabemos que requiere de pues, refrescarnos la memoria, de volvernos a poner en sintonía, sobre todo ya en una vida adulta, básicamente, porque no podemos leer los retos de la vida espiritual con el conocimiento que recibimos en la infancia o pues, en la adolescencia, con los retos que implica para la vida adulta y que siguen siendo muy vigentes eh, para nuestra realidad y en esta lucha que queremos justamente transmitir y que queremos poner un poco de luz sobre estos elementos. Pero bueno, ese es un contexto amplio, pero para que sepan, les digo, si es la primera vez que vienen, que sepan de qué va y cómo está este asunto. Y pues bueno, obviamente está el padre Pablo aquí conmigo. Padre, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? Pues bueno, si nos quieres ir también introduciendo un poquito el tema que nos atañe en esta ocasión, en este episodio. Hola, queridísimo Juanma, pues acá contento de estar contigo, contento de estar con nuestros oyentes. Pues mira, hemos abordado ya 6 de los 7 pecados capitales. El episodio pasado introdujimos la novedad del pecado capital de la asedia, gracias también a que el Papa Francisco lo volvió a poner sobre la mesa en su catequesis. Y ahora vamos a hablar el pecado capital que nos falta, que es el pecado capital de lujuria. Cosa paradójica, Juanma, porque en realidad es uno de los pecados capitales que más o menos todos tienen más presentes, o al menos que el mundo le reclama constantemente a la iglesia, que siempre está hablando de eso, pero al mismo tiempo, un pecado capital que por estar tan encima de la mesa aparentemente es también uno de los grandes desconocidos o uno de los que menos se profundiza, creo yo. Sí, tienes toda la razón. Y como que es un golpeteo constante, ¿no? Y no solamente por el tema de que, por ejemplo, se convierte en un punto de referencia para la crítica hacia los cristianos, sino que también genera, y haciendo un comercial para el episodio anterior, creo que genera también asedia, ¿no? Creo que todos los pecados, decíamos, se conectan entre sí y hacen que la lucha espiritual sea particularmente difícil porque entre sí se refuerzan y empiezan a generar círculos viciosos que nos van metiendo más y más. Y nada más, el apunte. ¿Por qué tiene que ver con la sedia? Porque también cuando empezamos a entrar en este pecado, empezamos a ser golpeados en esta batalla contra la lujuria, nos empieza a distanciar de Dios y nos empieza a hacer, dices, híjole, esto de buscar la pureza, eso de buscar la castidad, eso no es un llamado para mí, eso está muy lejano, me genera rencor, genera muchos elementos que para quienes escucharon nuestro episodio anterior de la sedia les va a caer directito la referencia ahorita en este momento en la cabeza. ¿Cómo ves, Pater? ¿Te suena? Sí, me suena completamente y estaba justamente pensando en todo lo que habíamos hablado en el episodio de la serie, cómo creo que fue uno de los episodios que más nos golpeó, creo, a nosotros grabando y de Sí, los comentarios que nos han llegado también a los que nos han escuchado, justo la serie como ese cansancio de las cosas de Dios y efectivamente el cansancio por las cosas de Dios comienza cuando uno está muy clavado en las cosas presentes y el quedarse clavado en las cosas presentes te lo da justamente el placer sensual mal vivido, producto de la lujuria. Así que, Juanma, no sé, con esto me parece que ya podemos arrancarnos de lleno, ¿cómo ves? totalmente, totalmente. Mira, quizá te voy a sorprender un poquito porque habíamos dicho un orden, pero creo que no lo vamos a cambiar tanto, entonces espero no sacarte de balance.
ya que mencionamos la sedia, ¿no? Y cómo la lujuria y la sedia se refuerzan entre sí, por qué no hablamos, o sea, de qué otra relación hay con otros pecados capitales, ya sea como causa, como efecto o como elementos que refuerzan pues el vicio y que nos meten en una batalla que cada vez es más difícil de pelear porque nos tenemos enemigos cada vez más grandes encima, ¿no? Ah, muy bien. Mira, justo este es uno de los temas que más me gusta, o sea, cómo se relacionan los pecados capitales entre sí. A ver, voy a utilizar una imagen. La lujuria, si me lo permites, Juanma, también tenemos que definirla, me parece, ¿no? Porque la estamos dando medio por supuesto y no hemos dicho Ah, nada. claro, sí, sí, sí. A ver, la lujuria es un pantano, pero a ver, ¿en qué consiste? La lujuria consiste en el uso desordenado del placer sexual. El placer sexual es algo esencialmente bueno, porque además está orientado al bien común de toda la humanidad, que es la perpetuidad de la especie, o sea, que se continúe el género humano, y es algo bueno, o sea, si no existiera el placer sexual, pues si ya de por sí con placer sexual la gente no tiene hijos, imagínate si no existiera, ¿no? O sea, Sí, realmente, sí, sí. Sí, en nuestra época ya es casi una crisis el tema de la natalidad y demás, y pues ahora imagínate si no gustara. exacto. Entonces, el gran tema de la lujuria es separar el placer sexual de la finalidad del acto procreador. Básicamente, entonces es quedarse en la parte egoísta del placer o caer en el egoísmo del placer sin tener en cuenta la riqueza de la donación, la riqueza de la fecundidad, la riqueza del compartir que conlleva el acto sexual. O sea, básicamente, la lujuria es un pecado capital porque disecciona la dimensión humana del encuentro sexual, quedándose solamente con la parte del placer, que además es un placer del tacto, y la verdad, uno de los placeres más grandes que existen, que es el placer venéreo. Eso es la lujuria. Entonces, partiendo de ahí, podemos considerar la lujuria como un pantano, Juanma, si me permites la comparación. Y este pantano se alimenta de cuatro cloacas. La primera cloaca que alimenta la lujuria es la soberbia. ¿Por qué la soberbia? Habíamos mencionado en el episodio de la soberbia que este pecado capital hace que te creas más de lo que eres. La soberbia alimenta la lujuria en el sentido de que te hace inconsciente de tus propias limitaciones y por ende, por la soberbia, te acercas a ocasiones próximas de pecado pensando que tú, porque eres tan bueno, tan perfecto, sabes Mm, tanto, vas a vencer las tentaciones y vas a sobrepasar la lujuria. Nota mental, no importa cuánta formación tengas o cuán inteligente seas, tenemos una naturaleza herida y nadie es tan fregón, nadie es tan importante como para decir, de esa agua no beberé. Eso es lo que genera la soberbia. muy Ahora, buen apunte, ¿eh? Yo creo que también muchos de nuestros amables oyentes que tendrán buena formación y se esmeran como nosotros en esto, vale la pena que lo tengamos muy presente. sí, ya, o sea, vamos con todo en este episodio. Es el último de los pecados capitales, ya sin filtros, Juanma. Bueno, Agárrense con las pedradas. la segunda cloaca que alimenta la lujuria es la pereza. La pereza también en cuanto que nos hace susceptibles de querer permanecer en una comodidad. Y la comodidad hace que uno vaya buscando eventualmente más placer. O sea, la comodidad llama a la Ujú. comodidad se vuelve intolerante a el esfuerzo, mucha comodidad, poco esfuerzo, te presenta las ocasiones próximas de pecado para caer en la lujuria. Ahora, junto con la pereza, la otra cloaca que es muy cercana a Juanma y por eso ya la menciono luego, es La la gula. gula. La gula es el pecado capital que hace que nos quedemos en el placer sensible del tacto justo, que es sobre la alimentación, separándolo del beneficio real de alimentarse, ¿no? Sí, claro, Eh, que al final es un deleite, ¿no? Entonces, exacto, en ambos tenemos, y también es una vía de escape de cosas que nos pueden estar afectando interna o externamente, quizá entraremos un poquito más a detalle, pero que nos están afectando y que un recurso fácil es, hasta le llaman en inglés, por ejemplo, comida de confort o comfort food, ¿no? Porque necesitas así como arroparte de lo que te está generando algún estrés o algún malestar, ¿no?
Y justamente porque placer llama placer. Entonces, si tú ya estás clavado en un placer sensible, o sea, en un placer del tacto, que es que es la gula, pues ¿qué te impide pasar de un placer del tacto a otro placer del tacto? Pasar de la gula a la lujuria es un paso. Y Mm, normalmente consentimos más con la gula porque pues no es tan malo. También habíamos visto que hasta es de los pecados capitales probablemente el menos grave, pero es una cloaca muy fuerte que alimenta el pantano de la lujuria. Ahora, la cuarta cloaca, Juanma, que honestamente me tardé cierto tiempo en darme cuenta de esta relación hasta hace muy poco y en parte gracias a falsas máximas, síganos escuchando, es el de la ira. ujú. Y esto por una cuestión muy emocional, Juanma. La ira es un desorden emotivo, pero es un desorden emotivo que despierta en nosotros em, resortes de mecanismo de recompensa inmediata. Entonces, el mecanismo de recompensa inmediata más fuerte que tenemos nosotros es siempre a través del tacto. Entonces, la ira siempre va a estar muy de la mano de la gula, pero también directamente de la lujuria, porque pocas cosas hay más inmediatas que el tacto. De hecho, el tacto es lo más inmediato que tenemos a nosotros. Y si vamos al placer del tacto más grande, que es el placer venéreo, eh, la ira, al despertar el mecanismo de recompensa inmediata, hace que uno lo busque y lo busca justamente en la lujuria. Entonces, una persona que tiene problemas de ira muy probablemente termine desencadenando la ira, entre otras cosas, en la comida, que es un placer sensible inmediato, y en el placer sensible inmediato mayor que el tragar, que es el placer sexual. Estas cuatro cloacas, ira, gula, pereza y soberbia, alimentan el pantano de la ira y si, perdón, alimentan el pantano de la De lujuria la y lujuria. si la lujuria de por sí, vaya, eh, es sucia, es Ujú. pantanosa, con estas cuatro cloacas, así que sí nadan los cacadrilos, Juanma. Sí, no, y justo decíamos, es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, también la lujuria también de alguna manera también alimenta o retroalimenta a otros pecados y justamente se van haciendo, pues deja de ser un pantano para convertirse pues ya más en una dimensión de un lago de podredumbre, ¿no? Que pues, empieza a crecer y a crecer, Paz. Yo es así es. Exacto. Y en esta retroalimentación, eh, ahora que estamos hablando, también me doy cuenta de algo, Juanma. Si nos fijamos con atención, los cuatro pecados capitales que mencionamos relacionados con la lujuria se corresponden también a distintas dimensiones de nuestra naturaleza humana. Si te fijas, la soberbia A alimenta la ver, lujuria, la soberbia alimenta la lujuria desde un sí, aspecto más espiritual, si gustas, ¿no? O sea, yo me creo sí, más y por eso a mí no me va a pasar nada. La gula y la la ira. pereza Ah, no, gula y pereza desde un punto de vista muy carnal, o sea, el tacto, lo sensible, lo cómodo, pues te lleva a buscar más placer. Y después tenemos la ira, que podemos decir que está como intermedio, porque está como a un nivel emotivo, ujú, y entonces, al final, los pecados que alimentan la lujuria, o más bien la lujuria se alimenta de cada una de las dimensiones de nuestras flaquezas humanas, de nuestras flaquezas espirituales, de nuestras flaquezas corporales y también de nuestras flaquezas emotivas. sí, y que bueno, justo con eso me das pie a mencionar respecto, o sea, ahorita estamos diciendo o sea, bueno, la lujuria tiene sus causas en otros pecados y todo, y, y es cierto, pero también en nuestra experiencia pues, de vida, nos damos cuenta que a veces no es tan fácil encasillarlos como pecados o, aunque lo pudiéramos ahorita, gracias a falsas máximas, encasillar como pecados, también hay elementos emotivos, emocionales que nos están afectando y que pueden predisponernos o encajonarnos más en esto, como cuáles. Yo quizá por acá me voy a atrever a mencionarlos, Pater, algunas de las causas que tienen que ver con esta parte más emocional que pueden afectarnos o pueden predisponernos a ceder frente a una tentación de lujuria, ¿no? Como pudiera ser, y van a escuchar y van a corresponder con algunos pecados, el enojo,
¿no? El cansancio, el hambre, la tristeza, ¿no? E incluso yo ya hacía un poquito esta analogía con lo de la gula, ¿no? Que a veces es como, a veces la comida y la gula son como un lugar de refugio frente a cosas que me están haciendo enojar, estoy cansado, tengo hambre, estoy triste. Y lo mismo pasa con el placer sexual desordenado, Pater. No sé si te parece que hice una buena referencia de estas fuentes emocionales, ¿no? Completamente. Y me permito, Juanma, unirlo con antes. Hay una cuestión con la lujuria, o sea, la lujuria de vuelta es el desorden en el uso del placer sexual. Entonces, Mm, el placer sexual es sumamente potente y sumamente satisfactorio. Entonces, bien utilizado, es una fuerza hermosa, creativa, procreativa, unitiva, o sea, preciosísima. Pero mal utilizado es una bomba de placer que de vuelta es un mecanismo de recompensa inmediato que me mm, hace aislar todo lo que me incomoda. Y mm, justamente a nivel emotivo mencionaste esas cuestiones que nos incomodan, que ante nuestra imposibilidad o nuestra falta de virtud para afrontarlos de modo mm, humano y razonable y pleno, buscamos aquello que aleje todo eso que me está haciendo estar incómodo, que me hace sufrir, que me obliga a confrontarme, y se utiliza el placer como un modo de evadir todo eso. Puede ser de ujú. vuelta, por ejemplo, con el placer de la gula, pero es más evidente con el placer de la lujuria. Y entonces voy a permitirme repetirlos, Juanma. Entonces Sí, tenemos el enojo o la ira, que también coincide con el pecado se van de la capital. mano casi. Tenemos la tristeza, que también es producto de otros pecados capitales. Bueno, ahora los voy a mencionar. Enojo, tristeza, hambre, soledad, insatisfacción. Me parece que me acaba... Tristeza, Ujú, de los exacto. que, al menos de los que dije yo. Sí, 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 sí. Entonces, de vuelta, enojo, tristeza, hambre, soledad, insatisfacción son algunos, los más fuertes, pero no los únicos, eh, disparadores. ¿Por qué son disparadores? Porque de un modo a otro, estas emociones nos generan una adversidad que nos obligan a confrontarnos. Y si no tenemos la constitución personal que nos da la virtud para sobrellevar estas adversidades, vamos a buscar una evasión. La evasión más inmediata que tenemos es el placer sexual. Y por eso estos disparados, es conveniente revisar para alguien que está luchando contra la lujuria cuáles Exacto. son sus disparadores emocionales que te hacen caer, porque a lo mejor uno cae, por ejemplo, constantemente en la masturbación o en la pornografía o en el sexting y no entiende por qué no puede salir. Oye, además de revisar cuál es el vicio que está relacionado con tu lujuria, considera también cuáles son tus disparadores emocionales que por no saberlos Mm. manejar prefieres caer en un placer sexual, que en el fondo es una manera de evasión. Que fíjate que este es un buen consejo para una buena confesión, creo, ¿no? Si estoy siendo recurrente en estos pecados, puedo decir, a ver, ¿dónde están esas causas? Y ver qué puedo hacer por esas causas. Porque si únicamente me estoy fijando en el síntoma, en el pecado que pues, efectivamente es el que me lleva a perder el estado de gracia, necesito también como un propósito de enmienda más arraigado, más fuerte, más genuino, es identificar las causas y atacarlas, ¿no? Y tomar decisiones que nos saquen de esa dinámica. Y bueno, Sí, Pater, perdón, sí, Juanma, y voy a redundar en esto, porque a ver, las emociones nos pasan, van y vienen, pero sí, ciertamente hay condiciones personales que hacen que nos responsabilicemos o no nos responsabilicemos de nuestras emociones. mm, Entonces, no alcanza con decir, bueno, tengo esta emoción y esta emoción se convierte en un disparador que hace que caiga en alguno de los pecados de lujuria, sino también decir, ok, ante esta emoción que me genera una adversidad, ¿qué hago yo con mi libertad para mm, sobrellevarla de un modo más humano, de un modo más pleno y de un modo más cristiano, sin caer al final en una evasión total, en una objetivización de mi propio cuerpo y al final
en una situación que sí termina dejándonos huellas a un nivel constitutivo, o sea, a un nivel profundo. No es solamente sentí placer y ya me evadí, no, genera huella en nosotros. Sí, claro. Y fíjate, Pater, creo que no tenías esta intención, pero creo que nos está ayudando a conectar un poco más a profundidad el tema de la lujuria, porque tú ahorita dices, tienes un impulso, tienes una emoción, mejor dicho, tienes una emoción, y esa emoción tú puedes tomar un criterio con tu inteligencia y tu voluntad, puedes ordenarte para que esas emociones se canalicen, se trabajen de cierta manera en el mundo concreto. Pero fíjate que, y platicábamos preparando el episodio, particularmente la lujuria le da al traste, o sea, disrumpe esta situación del buen juicio moral, de la posibilidad o sea, fíjate qué poderoso es este pecado que nos afecta en nuestra libertad, ¿no? En nuestro acto libre, deliberativo, de conciencia y de toma de decisiones, ¿no? Y tú lo nombras como estos efectos constitutivos. Hay una manera, ahí tienes unos términos bastante interesantes que seguramente también a los oyentes les han de Fancies. gustar, ¿no? Pero fíjate cómo esto lo estamos conectando las emociones entonces nos afectan y está en nuestra libertad cómo las ejecutamos. Pero la lujuria es tan mala, tan negativa, que nos afecta en esta capacidad de libertad. Pater, para no estar repitiendo yo, danos más información al respecto. O sea, Ok. haznos el análisis de esta realidad. Esto es mi mero mole, o sea, me encanta llegar a Ah, esta por eso. parte. Gracias, Juanma. A ver, vamos a decirlo así. La libertad está compuesta por fuerza de inteligencia y por fuerza de voluntad, si se me permite ese término, ¿no? O sea, es tu capacidad, tu fuerza de inteligencia y tu capacidad, tu entrega de voluntad. Así, la lujuria nos afecta en ambas. Vamos a ir primero, ¿cómo afecta el proceso de inteligencia? Y después vamos a ir a cómo afecta el proceso de la voluntad? Para el que me está escuchando, si quisiste pausar y agarrar y tomar apunte, este es uno de los momentos porque vamos a entrar ya en el ámbito más antropológico, más interno, más de sobrepasa tu catecismo básico y ya métete a la radiografía espiritual. Pero bueno. Aunque como la mayoría creo que nos escuchan desde sus coches, entonces saquen algo ahí de la guantera y en un alto. Claro, así que bueno, Dale, padre. a ver, primero, ¿cómo afecta nuestra fuerza de voluntad? Juanma, perdón, ¿cómo afecta a nuestra fuerza de inteligencia? La inteligencia, Juanma, ayuda a la libertad con cuatro cosas. Primero, buscando qué es lo auténticamente bueno. O sea, la inteligencia le dice a la voluntad qué es lo que es bueno. Ese es lo primero. Lo segundo que hace la inteligencia es deliberar a ver cómo alcanzo eso bueno. Lo tercero que hace la inteligencia es decir, entonces hay que hacer esto. Se llama el juicio práctico. Hazlo. Y lo cuarto que aporta la inteligencia, la fuerza de inteligencia a la voluntad, se llama el imperio de razón. O sea, llega un momento en donde la inteligencia le dice a la voluntad, haz esto, muévete. En términos filosóficos se llama el imperio, la orden que la razón le da a la voluntad para que se empiece a mover. Entonces, Ujú. repito, Juanma, entender, presentarle a la voluntad qué es lo bueno, buscar los caminos para alcanzarlo, se llama deliberación. Tercero, el juicio práctico, a ver, entonces hay que hacer esto. Y lo cuarto es darle la orden a la voluntad, muévete, es por ahí. Y Eso, si me permites rapidísimo, padre, sí, hablemos del acto de tomar agua, ¿no? Yo puedo decir, tengo calor o siento una necesidad de agua, identifico, y la inteligencia parte por decir, es es un bien que necesites. Después, bueno, ¿cuáles son los medios? Bueno, pues aquí está una jarra, aquí está un vaso, ok, ahí están los medios. Y después, ayúdame a terminar el ejemplo, porque no lo tengo tan fácil. A ver, ¿qué seguiría? después seguiría, bueno, entonces voy a tomar agua. Ajá. Ese es el juicio práctico. Bueno, voy a tomar agua, hay que tomar agua. Y el Y imperio es hay, levántate, agarra la jarra, ¿no? ajá, y el imperio es, pues ya muévete, ahí tienes, mueve Sí. tu brazo, mueve tu Ujú. brazo. Entonces, eh,
ese sería el proceso. Qué bueno, Juanma, que lo resumiste así muy concreto. La lujuria afecta cada uno de los pasos, cada uno de estos cuatro pasos con los cuales la inteligencia alimenta la libertad. Primero, lo que hace la lujuria es afecta tu percepción de lo que es bueno. Entonces, lo primero que hace la lujuria es te impide detectar el auténtico bien y te hace una ceguera mental. Por eso, Juanma, la gente que vive en pecado habitual de lujuria empieza a perder la noción de los límites, de qué es bueno y qué es malo, y empieza a depravarse cada vez más, porque le afecta la percepción del bien, le genera una ceguera mental auténtica. Segundo, en la parte de la deliberación, la lujuria afecta haciendo que ya no busques los medios adecuados, ya no te pongas a pensar qué es mejor, qué es peor, mejor camino para seguir, sino que hace que te precipites, o sea, ya no te importa buscar los medios, quieres ir a lo inmediato. Entonces ya no hay Ujú. deliberación. Después, sobre la parte de lo tercero, que es el juicio práctico, que lo que hay que hacer, lo que termina haciendo la lujuria es un valemadrismo. No sé cómo decirlo sin entrar en términos técnicos, Juanma. ¿Cómo lo Pero dirían nuestros amigos en el sur? sí, o sea, no, eso es lo peor, ya Que ni me ya, acuerdo, ya, ¿no? ya perdiste Bueno, tu a ver, capacidad de sí, hablar en argentino. sí me acuerdo, pero sería un poco explícito, ¿no? Pero Ah, de básicamente, acuerdo. Bueno, entonces echarlo por la borda, digamos, o no sí, sí, tenerlo en sí, sí, sí. consideración. Ok, de acuerdo. No, Pero a no entremos ver, en los detalles. o sea, hay una cosa que se hace es, lo que hace es pervierte el sentido de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así que altera tu percepción de la realidad. Uf. Eso es lo que termina haciendo. Y finalmente, lo que genera la lujuria respecto al imperio de la razón es corta la capacidad de la inteligencia de darle una orden a la voluntad. Y acá el ejemplo más práctico es el típico amigo que está en una relación tóxica con la novia, con la que evidentemente ha tenido relaciones sexuales porque no son capaces de separarse ni 2 segundos sin estarse toqueteando. Vamos a Ujú. ser explícitos, Sí, Juanma, ya, es buen ¿no? ejemplo. Sí, buen ejemplo. Este, y de repente dice, no, me doy cuenta que estoy en una relación tóxica, la quiero dejar, pero no sé qué. Y así estamos todos los amigos, dándole consejos por 3 horas, escuchándolo llorar, no sé qué. Y basta que ella llegue y le sonría para que tire por la borda todo lo que sabía que le convenía, no le importa, porque ahí tiene una desconexión entre lo que la inteligencia le dice que debe hacer y lo que la voluntad quiere hacer. O Y es sea, genuinamente una pérdida de la libertad, ¿no? Porque ya habías hecho ese ejercicio de deliberar lo que es bueno terminar esa relación. Fíjate que eso está muy fuerte, ¿eh? Y creo que sí ayuda. Y, ay, Dios mío, o sea, no puedo evitar pensar en relaciones sentimentales de muchísimos años con muchísimos problemas, pero que no son capaces de decir hasta acá, porque ese proceso de deliberación lo tienen completamente trastornado, Patrick. y vamos también al aspecto Está individual, fuerte. o sea, el cristiano que sabe que está mal masturbarse, que no quiere ver pornografía, que dice, voy a poner el propósito y a las 3 horas recae en lo mismo y dice, a ver, po- ¿por qué recaí si yo no quería? Bueno, porque hay una desconexión Mm. entre la orden que tu inteligencia, que la fuerza de inteligencia le da a la libertad y la voluntad, entonces, como la lujuria genera esa desconexión, por más que tengas el propósito, ante la menor provocación caes como gorda en tu hogar. Pues, genuinamente te haces esclavo, o sea, al perder la libertad de poder tomar una decisión de lo que es genuinamente bueno, pues te esclaviza, ¿no? Digo, a ver, todos tenemos por esta idea del pecado original este tema de que eh, eh, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, ¿no? Pero esto se vuelve, o sea, justo esta dinámica con la lujuria se hace mucho más acentuado, ¿no? Efectivamente. Y bueno, si pensábamos que esto ya era mucho de por sí, recordemos que estamos todavía hablando de la fuerza de la inteligencia que alimenta la libertad y ahora falta hablar de la fuerza de voluntad, que cómo la lujuria afecta también la A fuerza de ver, la voluntad que alimenta la libertad. Entonces, ajá, la ¿cómo sería? voluntad, Juanma, básicamente trabaja en dos cosas, en querer el fin que le presentó la inteligencia, pero también en
querer los medios para poder llegar al fin. Si la inteligencia ilumina los cómo, por decirlo de alguna manera, o sea, si la Ujú, inteligencia ilumina, a ver, cuál es el fin y el cuál y el cómo, eso entra dentro ujú, ujú, de la inteligencia, simplificándolo, dentro de la ujú, voluntad entra el querer. Quiero el fin y también quiero procurar los medios. Esa es ujú, lo que aporta la fuerza de la voluntad a la libertad. Bueno, la lujuria le da en la madre, o sea, de verdad, o sea, lo trastoca terrible. Primero, porque respecto al fin, es más, ¿te acuerdas, Juanma, que decíamos que una virtud es el justo medio entre dos vicios opuestos? sí. Bueno, ahora vemos cómo la lujuria te pone en los vicios opuestos. Respecto a la voluntad que quiere buscar bien el fin, la lujuria afecta, por una parte, llevándote al egoísmo, porque el egoísmo, en vez de querer buscar el fin adecuado al uso de la sexualidad humana, se queda solamente en una parte, en el desorden del deleite sexual. Y entonces eso te hace egoísta. Yo Ujú, solamente quiero lo que a mí me hace sentir bien en el ámbito sexual. Y después, como vicio opuesto, o sea, como que en el otro extremo, la lujuria, como te hace caer en el egoísmo, termina haciéndote caer en el odio a Dios, porque Dios es y de Dios y sus representantes, y ahí es donde se conecta con la serie, con Osadia. porque Ujú, Dios es el que te prohíbe el deleite que tú deseas para ti. Como Dios te recuerda la ley moral y te pone límites para no caer en tu egoísmo, tú que estás encerrado en tu egoísmo, pues terminas odiando a Dios y a quienes te recuerdan que estás mal. Eso ujú, respecto al fin del acto sexual, pero ujú, también propiamente de los medios. Al final, el acto sexual está llamado para algo pleno, para algo bonito, para algo trascendente. O sea, el acto sexual de suyo es algo hermoso, ¿no? O sea, ujú, y la genitalidad y la sexualidad pues, no es algo sucio de sí. Nosotros lo ensuciamos, pero de suyo es algo ujú, hermoso, ¿no? Lo que pasa es que, así como afecta el querer bien el fin, también afecta el querer bien los medios y uno quiere más los medios. Y esto genera dos vicios para un lado y para el otro. Por una parte, el quedarse clavado en las cosas de la hora. La ujú, lujuria tiene la característica que destroza la voluntad haciendo que sea incapaz de ir más allá de lo que tengo en el aquí y en la ahora, que es este placer. Por ujú, eso afecta tanto la dimensión emocional, impidiendo que uno sea capaz de sufrir estas emociones que te confrontan, que mencionábamos hace un rato, y por eso también te vuelve tan pasivo, porque lo único que importa es sentirme bien aquí y ahora, y te clava en el presente. ujú, Pero clavarte en el presente tiene un vicio que va de la mano, que es te genera desesperación de la vida futura, te genera desesperación de la salvación, porque al final la salvación implica una lucha espiritual, este es todo el tema de la temporada. La correcto. salvación implica poner medios para salir adelante y tú lo único que quieres es sentirte bien aquí y ahora. Y entonces ya ni siquiera esperas, ya ni siquiera buscas los medios que necesitas para salvarte. Entonces, E incluso de la cosas hasta más temporales, ¿no, Pater? O sea, puede ser hasta, o sea, dejar de buscar a tus amigos. fines trascendentes como amigos, quizá terminar estudios, quizá desarrollarte profesionalmente de alguna manera, porque lo que necesitas o sea, llegando a este nivel de vicio, necesitas la satisfacción de la hora. Sí, y de vuelta, tampoco pensemos en el sociópata pervertido que está cayendo en esto. O sea, Bueno, llega a una, eso. o sea, puedes llegar a eso, pero incluso a ver, o sea, una persona común y corriente con una psicología relativamente sana, digo relativamente, porque Sí. estamos viendo que si esto afecta a tu libertad, va a afectar tu psicología. Ujú, eh, Desde el momento en que dices, voy a cancelar un plan porque prefiero optar por un placer sexual, entonces, ahora sí que en vez de ir al cine y ver una película, prefiero invitarla a la casa y hacer actos desordenados, o en vez de ir a salir con mis amigos, ya me quedé acá cómodo y me quedo tirado viendo pornografía en mi casa,
mm, o teniendo sexting o etcétera, el hecho de que tú quites cosas buenas de tu vida por quedarte con el placer de ahora, o vámoslo así, ya no voy a ir a rezar porque pues si rezo, pues me siento incómodo porque sé que estoy mal, entonces pues ya mejor voy mm, pues, masturbo, ¿no? O sea, ese tipo sí, de cosas, ahí donde vemos que la lujuria no solamente afecta tu fuerza de inteligencia, afecta esencialmente también tu fuerza de voluntad. Entonces, si la lujuria afectó constitutivamente los 4 procesos de tu inteligencia para ser libres y los 2 procesos de tu voluntad, que es querer bien el fin y querer bien los medios, eh, al final la lujuria sí afecta tu libertad y por eso la lujuria puede devenir de un modo real y objetivo, no solamente en enfermedad espiritual, que es el vicio, que es el pecado, sino también incluso en verdaderas desórdenes afectivos, emocionales, psicológicos, porque si te metes con la libertad, te metes con todo. sí, de hecho, ahorita que te estaba escuchando, sí, no pude evitar pensar, dije, probablemente así de los pecados que hemos mencionado, así como lo estamos a este nivel de profundidad, es el que más miedo me está dando. O sea, sí, sí tiene muchos efectos. Y quizá antes de saltar, como nos gusta en otros episodios, hablar de la virtud que se contrapone a este vicio, este pecado, y digo, decidimos no meternos demasiado en la dimensión social de este pecado, pero también hay, porque podría dar para un episodio completo por su parte. Eh, pero sí quiero hacer la reflexión con los oyentes y para compartirte, o sea, que me viene ahorita a la mente. Estamos en una, y lo hemos mencionado, en una sociedad hipersexualizada y por ende los, la lujuria está teniendo una entrada particularmente fuerte en nuestra cultura y se está convirtiendo también en una estructura de pecado. O sea, es una estructura del pecado de la lujuria que está dando pie a muchas cosas. Eh, Digo, iba a decir no nos sorprenda, pero sí, no nos tiene que dejar de sorprender eh, que haya tantos desórdenes sexuales y que se abogue por muchos de ellos, ¿no? Temas de bestialidad, vaya, o sea, cosas que nos pueden, Sodomía, o vaya, sea, toda la sí, cultura LGTB, sí, con el perdón de los de ahí a oyentes y breva, de o la sea, no sensibilidad existiría. general, pero a ver, tenemos gente que hace campaña política, cultural y social para que los demás acepten las propias perversiones y desviaciones sexuales. Eso responde Y, directamente al y, problema de la lujuria. y por eso tampoco está tan desvinculado de casos de. También, digo, va a sonar feo, pero la pederastia, pues, también de ahí a breva, o sea, a veces a mí me gusta hacer como esta reflexión de cuando veo que hay cosas tan malas o personas tan perversas, digo, ¿cómo es posible que una persona sea tan perversa? Bueno, si haces la ingeniería inversa, vas a ver que está esa perversidad, dale un pasito para atrás, un pasito para atrás, un pasito para atrás, y van a ser pecados de lujuria, problemas con la libertad, con la emotividad, que te van a ir desenmarañando una situación que se fue metiendo en un círculo vicioso, 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 sobre este camino que estamos tratando de describir de alguna manera. Y, y bueno, pues eso me está generando un poco de angustia, Pater. Vamos a sumarle un poco de angustia. No pensaba decir esto en el programa, Juanma, sobre todo porque ya estamos terminando, pero vamos a decirlo. Sí. La lujuria, y sobre todo en estas cuestiones sociales y patológicas, algunas de las que acabamos de mencionar, está siempre muy relacionada también a abusos de poder. Y si te fijas, esto está directamente relacionado a cómo la lujuria afecta a tu libertad. Una persona libre es una persona plena. Entonces, la caricatura de la libertad es el abuso de poder. Cuando tú no eres una persona auténticamente libre, te conviertes en una persona autoritaria, es el primer pasito, digamos, de degradación, pero en el fondo una persona obsesionada con el poder que busca pisotear, que busca mandar, que busca simplemente manifestar el poder por el poder. O sea, la persona que busca Mm, manifestar su poder y afirmarse a través del poder y por ende pisoteando a los demás, eh, vamos, es una persona que ha caído justo en esta caricatura de la libertad. Por eso, Juanma, en muchas de estas cosas que preocupan, particularmente
en temas de pederastia y cosas así, eh, está muy relacionado la lujuria con el abuso de poder, porque si la lujuria desmanteló tu acto constitutivamente libre, lo único que te queda es ser una persona que abuse del poder, porque como ya no tienes libertad, buscas afirmarte sobre los demás ejerciendo actos de poder marcados por una lujuria que ha desmantelado tu libertad. Ojo por ahí, podríamos desarrollarlo más, pero voy a dejarlo nomás picando y dejándonos reflexionar, porque de vuelta, esto no es algo que le pasa a los peores. La lujuria, cada uno tiene sus respectivas luchas Ujú. y no hace falta decir, bueno, más bien hay que tener mucho cuidado, decir de esa agua no debe beber. Nada humano me es ajeno. Si otro cayó en determinado pecado, yo puedo caer. Mejor demos ahora nuestras buenas batallas para no terminar en lugares donde pensábamos a los que nunca llegaríamos. Sí. Sí, Pater. Qué duro se puso esto. Esperamos. Ustedes saben que nosotros echamos esto que llamamos pedradas, ¿no? A la conciencia. Y en este caso lo llevamos un poco más al extremo para darnos cuenta que, pues, justo lo humano, nada humano nos es ajeno, ¿no? Esta frase me gusta, es interesante y pues nadie es un ángel, como para poder, al menos de los que nos escuchan a través de esta transmisión sonora, pues ninguno de nosotros será un ángel y pues nadie está libre de caer en estas circunstancias. Pero bueno, Pato, y para ir cerrando, o sea, y ¿con qué vamos a dar la batalla contra esto, no? O sea, contra la lujuria, ¿qué tenemos que poner como herramienta, como arma, con qué contamos para pelear en la batalla contra la lujuria, Pato? Mencionamos que la lujuria nos afecta desde distintas dimensiones, entonces básicamente hay que luchar de esas dimensiones. Primero, cerrando las cloacas, combatiendo la soberbia con humildad, la pereza con diligencia, la gula con templanza y también la ira con paciencia y con perdón. Primero, cerremos las cloacas para que el pantano de la lujuria disminuya. Y respecto de la lujuria, aparte de que hay que tener una sana educación afectiva y trabajar psicológicamente lo que haya que Mm, trabajar, es importante también las virtudes, porque las virtudes refuerzan la libertad. Probablemente sobre eso sea nuestra próxima temporada, Juanma, pero bueno, ¿qué virtud en concreto nos ayuda? La continencia. La continencia es la virtud hija de la templanza es la virtud general que nos ayuda a regular todos los placeres relacionados con la carne y particularmente la continencia es la virtud hija de la templanza que nos ayuda a que no se dispare esa necesidad de mecanismo de recompensa inmediata y que podamos afrontar de un modo humano, sereno, virtuoso y libre las adversidades que podrían llevarnos a querer caer en ese placer rápido e inmediato de la lujuria. Así de rápido, Juanma, yo lo diría. Perfecto, Pater. Creo que, de hecho, aprovechemos, estamos grabando ahora en Cuaresma, aprovechemos que uno de los eslogans de la temporada cuaresmal es el ayuno, y el ayuno también, entre otras cosas, como un medio práctico para fortalecer la virtud de la templanza y su hija la continencia. Creo que esto, eh, o sea, cuando digo, no, me gustaría ser más virtuoso de lo que soy, pero cuando lo hemos llegado a practicar, nos damos cuenta que sí, incluso fíjate, digo, no vamos a entrar demasiado en esto, pero eres más libre, refuerzas la libertad de poder decidir una cosa sobre otra, cuando quizá hay algo que placenteramente quisieras, quiero en este momento este refresco, y decir, soy libre de dejarlo, no necesito en este momento. Y entonces esas cosas pequeñas empiezan, así como el vicio puede empezar en lo pequeño y terminar en algo grande, la virtud a través de este medio práctico del ayuno lo podemos ir fortaleciendo como un músculo espiritual, ¿no, Pato? Correcto, Juanma. Y pues, bueno, queridos oyentes, muchas Comerciales. gracias por escucharnos en este episodio. Muchas gracias también por su paciencia de haber llegado a este punto. Sabemos que ha sido fuerte, pero la verdad, más fuerte es la gracia que nos acompaña y más fuertes son las esperanzas que tenemos siempre de dar la buena lucha espiritual. Un fuerte abrazo a todos, Juanma, un fuerte abrazo. Síganos en redes sociales y pues, viva Cristo Rey. ¡Viva!